Los pasillos del olvido. El rumor. La Universidad de San Ambrosio siempre había tenido algo especial. Sus muros coloniales, cubiertos de hiedra, parecían conservar los secretos de generaciones pasadas. Aunque el campus entero se mantenía activo y lleno de vida, había un lugar que todos evitaban mencionar, el ala norte. Para los estudiantes nuevos, como Diana Rosales, solo era una parte vieja del edificio cerrada por riesgo estructural. Pero los veteranos sabían más. Sabían de los susurros en los pasillos contiguos, del frío inexplicable que se sentía al pasar cerca, y de los rumores que, aunque vagos, compartían una advertencia común: nunca te acerques por la noche. Una tarde nublada, mientras buscaba un aula libre para grabar un ensayo en video para su clase de comunicación, Diana se topó con don Eliseo, un conserje de edad avanzada que barría distraídamente la entrada del edificio principal. Ella le preguntó por qué esa ala llevaba tantos años cerrada. Él dejó de barrer. No preguntes por eso, niña, dijo, bajando la voz y mirando hacia el pasillo oscuro como si algo pudiera oírlo. Esa parte está sellada por una razón. ¿Pero qué pasó ahí? Don Eliseo dudó. Luego suspiró. En el 74, desaparecieron todos los de una clase. Un profesor de nombre Cordero, y 15 alumnos. Nadie supo qué pasó. O tal vez nadie quiso saber. Diana se quedó en silencio. Agradeció la información, aunque parte de ella pensó que se trataba solo de una leyenda exagerada, algo para asustar a los nuevos. Sin embargo, esa noche, no pudo dejar de pensar en lo que había dicho el conserje. Al día siguiente, le comentó la historia a sus amigos: Marco, su compañero de carrera, curioso y escéptico; Gaby, estudiante de historia apasionada por lo oculto; y Luis, que siempre estaba grabando con su cámara para su canal de misterios en Internet. Eso suena como un video perfecto para el canal, dijo Luis entusiasmado. Hay que grabar algo. Aunque sea desde afuera. O desde adentro, dijo Gaby con una sonrisa traviesa. ¿Y si entramos? Están locos, murmuró Diana, aunque algo en su interior ya comenzaba a ceder. La intriga, como una semilla, empezaba a germinar. Esa misma noche, recibieron un mensaje anónimo por Instagram desde una cuenta sin nombre. Solo contenía una imagen borrosa, como captada desde dentro del ala norte. En ella se veía un aula abandonada, con pupitres cubiertos de polvo, y al fondo, una figura oscura de pie junto a la pizarra. No tenía rostro. Solo estaba allí, mirando. Debajo de la imagen, un mensaje. La clase nunca terminó. La imagen seguía rondando en la mente de Diana. No podía ser real, o al menos, eso intentaba convencerse. Pero la figura, estática, sombría, parecía observarla incluso a través del celular. Luis juraba no haber enviado la imagen, y la cuenta desde la cual fue enviada desapareció horas después. Gaby estaba fascinada. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esa ala no está vacía. ¿Hay algo, o alguien ahí dentro? Marco, siempre más escéptico, intentó quitarle peso al asunto. Puede ser una broma. Algún loco que editó una imagen para asustarnos. Nada más. A pesar de las dudas, los cuatro sabían que solo había una manera de comprobarlo. Antes de entrar al lugar, si es que lo hacían, necesitaban información real. Y no del tipo que estaba disponible en Google o en las placas de honor del edificio. Gaby propuso investigar los registros históricos de la universidad. En el sótano de la biblioteca central, donde se guardaban los expedientes viejos, aún se encontraba el archivo histórico universitario, un sitio polvoriento y olvidado por la mayoría. Esa tarde, descendieron por una escalera angosta, con un foco parpadeante al final del pasillo.
La encargada del archivo, una mujer mayor de gafas gruesas llamada Leticia, los miró con sospecha. ¿Qué buscan? Información sobre el profesor Efraín Cordero y sus alumnos. Año 1974, respondió Diana con firmeza. Leticia entrecerró los ojos. Ese expediente no está en el sistema digital. Tendrían que revisar los registros físicos, pero les advierto que hay cosas que es mejor no despertar. Los llevó hasta una estantería metálica cubierta de polvo. Allí comenzaron a buscar. El ambiente era pesado. El aire olía a humedad, papel viejo y algo más. Algo como hierro oxidado. Después de una hora, Luis encontró una caja de cartón con una etiqueta descolorida. Psicología /diagonal años 70 /diagonal expedientes especiales. Dentro había carpetas amarillentas. En una de ellas, hallaron la ficha del profesor Efraín Cordero Morales, doctorado en psicología experimental, cursos en hipnosis, lenguaje no verbal y una anotación final escrita a mano con tinta roja. Suspendido indefinidamente. Conducta inapropiada. Archivar. Luego, encontraron una lista con 15 nombres. Estudiantes de la clase Conciencia y Percepción. Todos con la misma marca al lado. Desertaron. Transferidos. Expulsados sin detalles. Sin registros posteriores. Ninguno se había graduado. Esto es una tapadera, dijo Gaby en voz baja. Intentaron desaparecerlos del sistema, pero no lo lograron del todo. Entre los papeles, había una nota suelta, apenas legible. El maestro cruzó un límite. La clase fue más allá de la percepción. Entraron en algo que no comprendo. Escuchamos cosas. Vi las sombras moverse solas. Cerraron el aula. Y sellaron el pasillo. Que Dios los perdone. Luis grabó la nota con su celular. El video comenzó a distorsionarse. Interferencias, estática. Y luego, la pantalla se congeló. La imagen mostraba a Diana, pero detrás de ella, en la penumbra del archivo, algo oscuro parecía asomarse por el marco de la puerta. Diana volteó de inmediato. Nada. Pero ya era demasiado tarde para ignorarlo. Habían abierto una puerta, y lo que estaba del otro lado empezaba a mirar de regreso. La noche cayó sobre el campus con una calma extraña, como si la brisa misma se hubiera ausentado. Las hojas de los árboles no se movían. Todo parecía contener la respiración. Diana, Luis, Gaby y Marco estaban reunidos frente al ala norte. La cadena oxidada que aseguraba la reja de entrada colgaba rota, como si alguien la hubiera cortado desde dentro. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban, alguien o algo quería que entraran. Luis llevaba su cámara, esta vez con una linterna acoplada. Gaby había traído una grabadora de voz antigua, por si no podíamos ver, pero podíamos oír, decía. Diana sostenía su celular encendido, y Marco, a pesar de fingir seguridad, no dejaba de mirar hacia atrás. Cruzaron el umbral. Un golpe de aire frío los envolvió. Era un frío seco, de esos que no solo hielan la piel, sino que parecen clavarse en los huesos. El primer pasillo estaba cubierto de polvo espeso. Las paredes, agrietadas, mostraban carteles viejos de clases canceladas, pizarras rotas y pupitres volcados. La oscuridad no era total, pero sí profunda. Cada rincón parecía guardar un secreto. «Miren esto», susurró Gaby, señalando una pared. Son nombres. Tallados en la pintura descascarada, había nombres grabados con algo punzante. Eran los mismos nombres que habían encontrado en los archivos. Uno de ellos tenía marcas alrededor, como si alguien hubiera intentado borrarlo sin éxito. Raúl Estrada.
Ese fue uno de los alumnos desaparecidos, dijo Diana, con la voz temblorosa. Luis enfocó con la cámara mientras murmuraba. Esto es oro puro para el canal. Siguieron avanzando. Al fondo del pasillo, la puerta del aula 3N estaba entreabierta. Era la misma que aparecía en la imagen que habían recibido. Al empujarla, un chillido metálico rasgó el silencio. El aula estaba casi intacta. Los pupitres aún alineados, cubiertos de polvo, pero de pie. La pizarra, todavía escrita. Gaby encendió la linterna de su celular y leyó en voz alta. El alma no muere. Solo cambia de cuerpo. ¿Escrito con tiza? Diana se acercó. No era tiza. Era algo más espeso, seco, rojizo. Nadie se atrevió a confirmarlo. Luis enfocó la cámara directamente a la pizarra. La imagen comenzó a vibrar, y un sonido de interferencia llenó el aula. En la pantalla, por un segundo, se vio algo más, una figura de pie al fondo, donde no había nadie. Alto. Inmóvil. Con una túnica negra. ¿Vieron eso? Gritó Luis, bajando la cámara. Había alguien ahí. Todos voltearon. Nada. El aula seguía igual. Pero el aire se sentía distinto. Más denso. Como si el lugar los observara desde adentro. Gaby encendió la grabadora y la dejó sobre el escritorio del profesor. El silencio fue absoluto. Hasta que, una voz. Surgió de la nada. Grave. Susurrante. Bienvenidos de nuevo. La grabadora se apagó sola. Marco dio un paso atrás, pálido. Esto fue un error. Tenemos que salir de aquí ahora. Pero cuando intentaron abrir la puerta, no se movió. Estaba cerrada. Sellada. Y del pasillo, empezaban a oírse pasos. Los pasos en el pasillo se volvían más claros. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el suelo polvoriento. Diana se pegó a la pared, su respiración agitada. Marco forcejeaba con la puerta sin éxito. «¡No abre! ¡Está trabada!», gritó, golpeando con los puños. Luis apuntó con su cámara hacia el pasillo, tembloroso. La luz oscilaba como si algo invisible la empujara. ¿Hay alguien ahí?», susurró. En el pasillo apareció una sombra, más oscura que la oscuridad misma. No tenía forma definida, pero algo en su presencia helaba la sangre. Se detuvo frente a la entrada del aula. No cruzó. No necesitaba hacerlo. Ya estaba adentro. Gaby, sin pensar, tomó la grabadora y presionó reproducir. Lo que salió no fue la voz que habían oído antes. Era un canto gutural, en un idioma que ninguno entendía. Un murmullo antiguo, como una letanía que se arrastraba desde otra época. Y entre los sonidos, surgió un nombre claro. Efraín. De repente, las luces de los celulares se apagaron al mismo tiempo. La linterna de Luis parpadeó violentamente, y la cámara cayó al suelo, grabando en un ángulo torcido. En la pantalla se veía el aula, vacía. Pero en el centro, sobre el escritorio del profesor, empezó a materializarse una figura. Primero como un bao, luego con forma más sólida, una silueta masculina, alta, delgada, con el rostro cubierto por una capucha. Estaba de espaldas, escribiendo algo en la pizarra invisible. Diana tragó saliva. Esa es la clase de 1974. Estamos viendo lo que pasó. La figura se giró lentamente. No tenía rostro. Solo una cavidad oscura de la que emanaba un sonido como el eco de muchas voces superpuestas. Extendió una mano larga y cadavérica hacia ellos. Luis comenzó a gritar. Gaby cayó de rodillas.
Marco golpeaba desesperado la puerta. Diana, como hipnotizada, avanzó un paso hacia la figura. «No, no lo mires», gritó Gaby, agarrándola del brazo. Pero ya era tarde. Diana murmuraba palabras en el mismo idioma de la grabación, como si algo estuviera usando su boca. Sus ojos se tornaron completamente negros. «Diana», gritó Marco, empujándola para sacarla del trance. La figura soltó un chillido agudo, inhumano, que rompió los vidrios de los ventanales. Las luces parpadearon una vez más, y la puerta, sin explicación, se abrió de golpe. Un viento brutal los empujó hacia el pasillo. Luis tomó la cámara del suelo. Marco cargó a Gaby. Diana parecía confundida, temblorosa, como si acabara de despertar. Corrieron. No se detuvieron hasta salir al campus, donde la noche había vuelto a ser noche, y el aire volvía a ser respirable. Al día siguiente, nadie habló de lo ocurrido. Pero Diana tenía marcas en los brazos, como símbolos antiguos tallados en su piel. Luis revisó la grabación. El video había registrado todo, excepto la figura. Todo estaba ahí, los gritos, el ritual, la voz. Pero el aula, en la grabación, estaba vacía todo el tiempo. Luis subió el video a su canal esa misma noche. Al día siguiente, el canal fue eliminado. Su cuenta desapareció. Y con ella, la evidencia. Pero la grabadora aún funcionaba. Y en su interior, solo una frase seguía reproduciéndose en bucle, aunque nadie la hubiera grabado. La clase continúa. Tomen asiento. Durante los días siguientes, Diana no fue la misma. Pasaba horas mirando al vacío. No recordaba exactamente lo que ocurrió en el aula, pero repetía frases en sueños en un idioma que ninguno entendía. Luis intentó grabarla una noche. Al reproducir el audio, escucharon lo siguiente. No todos murieron, algunos trascendieron. Gaby, que había estudiado simbología esotérica por su cuenta, comenzó a investigar las marcas que aparecieron en los brazos de Diana. Tardó 2 días, pero finalmente encontró una pista. Estas marcas pertenecen a un grimorio antiguo, el Codex Videntis, explicó con voz tensa. Son símbolos usados en rituales para transferir el alma de un cuerpo a otro. Es brujería pura. Marco, aún escéptico, quiso creer que todo era coincidencia. Pero algo más ocurrió. Una mañana, llegaron a la universidad y encontraron que el ala norte había sido sellada de nuevo, con cinta policial y un aviso de clausura inmediata por fallos estructurales graves. Pero eso no era lo extraño. Lo que los dejó helados fue ver a don Eliseo, el conserje, caminando con la mirada perdida, murmurando una sola frase mientras barría el suelo sin cesar. Efraín está dando clases otra vez. Diana, decidida a entender lo que le estaba consumiendo, buscó a un antiguo profesor retirado, el único que aún vivía desde la década del 70, el doctor Ávila, historiador de la universidad. Vivía solo, recluido, y al principio se negó a hablar. Pero al ver los símbolos en la piel de Diana, palideció. «Ustedes lo despertaron», dijo. «Dios mío, lo que sellamos ha vuelto». Contó que Efraín Cordero no era solo un profesor. En los últimos años antes de su desaparición, se había obsesionado con el alma, con la idea de que podía ser separada del cuerpo sin necesidad de morir. Decía haber aprendido de un grupo ocultista europeo algo que lo cambiaría todo, como convertir el aula en un portal. Él creía que podía acceder a un plano espiritual, un lugar entre la vida y la muerte. Llamaba a ese sitio la cámara de la conciencia. Pero necesitaba energía, sacrificios, murmuró Ávila. Y los encontró en sus alumnos.
El ritual ocurrió un martes por la tarde de 1974. El aula fue sellada desde adentro. Nadie pudo entrar. Cuando finalmente lograron derribar la puerta, estaba vacía. Ni rastros de Efraín ni de sus alumnos. Solo un fuerte olor a cera quemada y una pizarra con un mensaje. Clase finalizada. Pero aún no aprendieron nada. No estaban desaparecidos, dijo Gaby. Fueron atrapados entre dimensiones. Usados. Luis se sentó, sin color en el rostro. Entonces, ¿qué quería Efraín realmente? El profesor Ávila los miró fijamente. Él quería vivir para siempre. Pero no en su cuerpo. En el de otros. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si ya lo hizo? Todos la miraron en silencio. Nadie se atrevió a responder. Pero esa noche, Diana se encerró en su habitación, y en el espejo, por primera vez, no reconoció su reflejo. El grupo apenas podía mantener la calma. Lo que había comenzado como una curiosidad estudiantil se había transformado en una pesadilla con vida propia. Y ahora, algo lo seguía a todos lados. Luis, siempre con su cámara, había empezado a grabar compulsivamente. Cada rincón de su cuarto, cada reflejo, cada sombra. Decía que al reproducir los videos notaba cosas que no estaban ahí al momento de grabarlos. Figuras en los espejos, respiraciones que no eran suyas. Y en uno de los videos, al revisar cuadro por cuadro, vio a Diana. Pero no era ella. Era su cuerpo. En su habitación. Dormida. Pero de pie, junto a la cama, había una silueta con su mismo rostro, aunque con los ojos completamente negros. Sonreía. Luego, desaparecía. Luis no pudo dormir esa noche. Al día siguiente, faltó a clases. Diana lo llamó, sin respuesta. Marco fue a buscarlo a su casa, y encontró la puerta entreabierta. El interior estaba revuelto, como si Luis hubiera salido deprisa, o hubiera sido arrastrado. Solo una cosa quedó sobre su escritorio, la cámara. Encendida. Grabando. Marco la llevó al grupo. Encendieron el video. Durante los primeros minutos, solo se veía a Luis en su cuarto, grabando su rostro en primer plano, claramente afectado. Decía cosas sin sentido. No son fantasmas, no exactamente. Son ecos. Sombras de lo que fueron. Y ahora quieren volver. Quieren entrar. Luego, el video se distorsionó. La imagen vibraba, como si una fuerza invisible la deformara. Se escucharon golpes, algo arrastrándose, y entonces apareció algo que hizo que Gaby soltara la cámara con un grito. Luis estaba siendo arrastrado fuera del encuadre, por algo que no se veía. Solo se escuchaban sus gritos, desgarradores. La cámara cayó de lado. Y, por varios segundos, todo fue silencio. Hasta que una figura se sentó frente al lente. No tenía rostro, solo una silueta negruzca. Y luego, una voz surgió con total claridad, como si hablara directamente al grupo. Uno ya regresó. Pronto seremos todos. El video se cortó ahí. Luis nunca volvió a aparecer. La policía dijo que se había fugado. Dejaron el caso sin resolver. Diana ya no dormía. Había comenzado a escribir compulsivamente en hojas que luego no recordaba haber tocado. En todas aparecían símbolos y nombres. Algunos de los cuales coincidían con los alumnos desaparecidos de 1974. Marco, cada vez más perturbado, decidió irse de la ciudad. Se despidió con un mensaje simple. No me importa lo que haya detrás de esa puerta. Pero ustedes sí importan. Salgan antes de que ella los lleve con él. Solo quedaban dos. Diana y Gaby. Esa noche, Gaby intentó hablar con Diana.
La encontró sentada en su habitación, completamente a oscuras. La ventana estaba abierta, y el viento agitaba las cortinas como si algo invisible entrara y saliera del cuarto. Diana no parpadeaba. Sostenía en sus manos una hoja escrita con tinta negra. «Ya viene», murmuró. «Esta vez no fallará el ritual». «¿Qué ritual?», preguntó Gaby con el corazón latiendo con fuerza. Diana alzó la mirada. Por un instante, no parecía ella. Una sombra se movió detrás de sus ojos, como si otra cosa la hablara desde dentro. La clase va a comenzar de nuevo. El amanecer del lunes trajo un silencio antinatural al campus de la Universidad de San Ambrosio. No se escuchaban risas, ni pasos, ni voces en los pasillos. Era como si la institución entera hubiera entrado en estado de luto, pero por algo que aún no había pasado. A las 6:45 de la mañana, una estudiante de primer semestre, Mariela Cano, fue vista caminando hacia la torre del reloj, con la mirada perdida y los pies descalzos. Testigos dijeron que murmuraba: «Ya me llamaron. Ya es mi turno». Subió los escalones sin detenerse. A las 7 en punto, se lanzó. La noticia corrió como pólvora. Las autoridades de la universidad intentaron manejarlo con discreción, pero la comunidad estudiantil explotó en redes sociales. En cuestión de horas, se viralizó un video que alguien grabó desde el estacionamiento. Lo que nadie supo explicar fue lo siguiente. En la caída de Mariela, se ve claramente una figura oscura en la torre, observando. Y segundos antes de que su cuerpo toque el suelo, desaparece. Ese mismo día, el decano Enríquez, uno de los que participó en la construcción del ala norte en los años 70, fue hallado muerto en su oficina. Las cámaras de seguridad registraron cómo se encerró solo, a las 3:33 de la mañana. Cuando el personal de limpieza lo encontró, tenía todas las uñas arrancadas, los ojos abiertos como platos, y una frase escrita en sangre sobre la pared. No aprendieron nada. El caos fue inmediato. La universidad cerró el acceso a varios edificios, evacuó las residencias estudiantiles y anunció una suspensión indefinida por motivos de seguridad estructural. Pero nadie creyó eso. Ya todos hablaban de maldiciones, de rituales, de un profesor muerto que seguía enseñando desde el más allá. Gaby, desesperada por salvar a Diana, fue hasta el archivo histórico una última vez. Quería saber cómo detenerlo. Entre viejos documentos, encontró un cuaderno oculto bajo el piso de madera, sellado con hilo rojo. Era el diario personal del profesor Efraín Cordero. Las últimas páginas estaban manchadas de tinta seca y manchas oscuras. En ellas, describía cómo había logrado abrir la puerta entre planos, pero como el costo había sido su alma. Decía que ahora, atrapado en el aula, necesitaba cuerpos, mentes frescas, para seguir existiendo. Cada generación trae nuevos alumnos. Cada ciclo es una oportunidad. Pero uno de ellos debe abrir la clase. Uno de ellos debe ser mi receptáculo. Gaby lo entendió todo. Diana era el recipiente elegido. Corrió hacia su habitación, pero Diana ya no estaba. En su escritorio había una hoja con la letra de Diana, pero claramente dictada por otra mente. La universidad nunca cerrará mientras haya estudiantes dispuestos a aprender. Los que entraron ya son parte de la clase. Solo falta uno. Gaby sintió que algo detrás de ella respiraba. Se giró. Nada. Pero el espejo tembló. Y en su reflejo, vio el aula. Llena de pupitres. Con cuerpos sentados, inmóviles, y un profesor al frente, con una sonrisa marcada por la muerte. Y entre los alumnos, Luis, Marco, Diana, Mariela, todos presentes.
Semanas después del cierre de la Universidad de San Ambrosio, la maleza comenzó a tragarse los jardines del campus. El silencio era absoluto. Las puertas fueron soldadas. Las ventanas cubiertas. Nadie más se atrevía a acercarse, excepto los curiosos. Uno de ellos era Eduardo Lalo Molina, un joven creador de contenido urbano con un canal de exploración en Internet. Fascinado por las leyendas de lugares abandonados, llegó una noche con un dron, una cámara de visión nocturna y su inseparable linterna de cabeza. «Hoy vamos a entrar a la famosa Universidad de San Ambrosio», dijo frente a la cámara. «Dicen que cerró por fallas estructurales, pero sabemos que hay algo más». Saltó la barda con facilidad. El aire estaba pesado, como si lo observaran desde todos lados. «Voy a intentar grabar desde la ventana del ala norte», susurró. «Dicen que allí desaparecieron estudiantes, que se ven figuras. Vamos a comprobarlo». El dron voló en silencio hasta una de las ventanas del tercer piso. Lalo ajustó el enfoque desde su celular. Lo que vio lo hizo detener la respiración. El aula estaba ocupada. Pupitres llenos. Alumnos inmóviles. Todos de espaldas. Una figura al frente, con una túnica negra y un rostro cubierto de sombra, escribía en la pizarra. La cámara del dron vibró. El video se distorsionó. Y entonces, la figura se giró. Lalo cayó de espaldas. El celular se le resbaló. No sabía por qué, pero sentía que lo había mirado directamente, a través del lente. Como si supiera quién estaba del otro lado. El dron cayó de golpe al piso. Pero la transmisión de audio no se detuvo. Desde el altavoz del celular, una voz grave, antigua, habló con total claridad. No era una amenaza. No era una advertencia. Era un llamado. «Tomen asiento. La clase va a comenzar». Birrete epílogo, el aula sigue allí. Algunos dicen que el campus ha sido demolido. Otros aseguran que el edificio aún existe, pero que ya no está en el mismo plano que el resto del mundo. Que, si pasas a cierta hora por la calle detrás del viejo muro, puedes escuchar pasos, sillas arrastrándose y una voz hablando sobre el alma y la conciencia. Y si tienes la mala suerte de responder, ya no volverás a salir.